¿Qué es lo que más recuerdas en esta vida? Quizás sea algún acontecimiento, alguna enfermedad, algún suceso importante, la muerte de algún familiar o algo difícil, en fin. ¿Será, pero, que estas cosas que tú recuerdas te trae esperanza para un futuro? ¿Será que hay esperanza en medio de tantas cosas que pasan hoy en día? Esto lo veremos en tu programa Código Abierto. Antes de todo, quiero presentarte a quienes nos van a ayudar en el desenvolvimiento de la lección. Por este lado nos acompaña, ¿cuál es tu nombre, perdón? Yolanda. Yolanda, ¿soltera? Sin compromiso. Sí. Ok, Yolanda, gracias por estar con nosotros. Y por este lado nos acompaña Roberto. Roberto, también, ¿no? Soltero, me imagino. Así es, soltero. ¿Estás casado? Soltero. Soltero. Y nuevamente nos acompaña Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Hola, Paula. Ni siquiera te pregunto, porque ya deben saber que eres casado, ¿verdad? Seguramente. Ok. Bueno, y yo quiero aprovechar también en mandar un saludo grande a todos los amigos que nos siguen por la radio, por la televisión y están acompañando en el programa habitual de la semana. Gracias, porque es importante que nosotros estemos en contacto y disfrutando de las bendiciones de Dios. Así que un abrazo especial a todos esos amigos que nos acompañan. Y saben, hoy estudiaremos sobre el libro de Zacarías. ¿Ya te pusiste a pensar qué lecciones hay en este libro? Pero para ello, te invito a que nos acompañes en una oración, porque es importante que nosotros busquemos la ayuda divina. Así que Roberto nos guiará en una oración. Dios nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este momento que nos permites estar reunidos en este lugar para estudiar tu palabra. A la vez pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra y darle la debida aplicación en este mensaje que nos tienes en el libro de Zacarías. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal, mis amigos? Ya estamos llegando casi a las últimas lecciones de este trimestre. Hemos venido estudiando desde la experiencia de Oseas, a través de los 12 profetas, tal vez diría 10 profetas. Hoy estamos estudiando, para hoy, la experiencia del profeta Zacarías. El libro lleva el nombre del personaje cuyas profecías presenta. 14 capítulos. Zacarías viene del hebreo, que significa Yahvé recuerda o Yahvé se ha acordado. Zacarías es un nombre común entre los judíos. Los entendidos dicen que Zacarías probablemente era un levita y hasta pudo haber sido un sacerdote. Es casi seguro que Zacarías nació en Babilonia. Empezó su ministerio a una edad joven, 16 años. Después del regreso del cautiverio, o sea, entre los años 520 y 519 a.C. Pero es algo singular. Zacarías fue contemporáneo de otro profeta menor, estudiado ya semanas pasadas, Ageo. Y tanto él como Ageo fueron llamados por Dios para animar a aquellos judíos que, debido a la oposición enemiga que culminó en los días del falso Esmerdis, 522 a.C., habían dejado de construir el templo. Y las profecías de Zacarías llegaron en un tiempo de gran incertidumbre y ansiedad, cuando les parecía a los dirigentes judíos que habían regresado, cuando les parecía que el tiempo, el permiso concedido a ellos de edificar Jerusalén había de ser retirado. Sus mensajes, que tratan de la obra de Dios y los planes divinos para la restauración, tenían por objeto animar el celo decadente de los judíos. Como resultado de estos mensajes inspiradores y del liderazgo de tanto Ageo y Zacarías en este caso, la construcción del templo pronto fue terminada.
Los mensajes de Zacarías que describen el glorioso futuro de Jerusalén fueron condicionales. Capítulo 14 menciona esto. Por causa de que los judíos, cuando volvieron del cautiverio, no cumplieron con las condiciones espirituales de los cuales dependía su prosperidad. No se cumplió, por lo tanto, el propósito original de estas profecías. Sin embargo, ciertos aspectos se cumplirán en la iglesia cristiana, en la iglesia de hoy y el remanente especialmente. Que el Señor te bendiga a que estas profecías se cumplan con la restauración de tu vida, de nuestra vida y de la iglesia actual. Bueno, agradecemos ante todo el marco histórico que nos introdujo al libro de Zacarías. Recordarle, amigo oyente, a que tú nos ves en la televisión, que estamos estudiando los profetas menores. Quizás sea la primera vez que estás escuchando o viendo sobre esto, pero recuerda que los profetas menores son aquellos libritos chiquititos ahí metidos casi al finalizar, prácticamente al finalizar el Antiguo Testamento. Hoy nos toca Zacarías y te invito a que busques en tu Biblia en Zacarías 3:10. La palabra de Dios dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. El título tiene Visiones de Esperanza, por supuesto, del libro de Zacarías. ¿Sabes cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Ya te has puesto a preguntar esta situación muy interesante? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde está puesta tus ojos? Y miren, en un castillo de Europa hay algo en latín que dice dum spiro, espero. Esto significa mientras respire, tengo esperanza. Yolanda, de cariño te voy a decir Yoli. Yoli, ¿qué significa tener esperanza? Para ti, ¿qué es esperanza? Esperanza cuando estamos en diferentes problemas. Bueno, como jóvenes tenemos muchos problemas. Cuando estamos acabados, nos levantamos, miramos a una persona y nos levantamos. Y esa persona es Jesús. Entonces, para ti la esperanza es Jesús. Sí. Ok. Daniel, defínenos un poquito este tema que es, quizás se fue discutido por muchas personas, esperanza. Bien, me parece que la esperanza es aquello que me trae tranquilidad en medio del dolor. Y también ese no solo sentimiento, ¿no? Esa seguridad de que voy a encontrar el lugar que yo espero, aunque estoy perdido. Ya evoluciona a una experiencia, ¿no? A los 15 años conocí otra ciudad, salí por una vía, por una calle recto hacia el centro. Y al volver dije, voy a volver a la casa por la calle adyacente, la calle paralela. Solo que llegando al lugar donde debía reconocer el camino para volver, me perdí. No reconocí. Y comencé a caminar como una hora. Estaba perdido. Pero en mi corazón había la esperanza de que alguien me iba a indicar cómo llegar a casa. Y después de una hora de caminar errante, hubo alguien que me dijo cómo debía llegar a casa. Entonces la esperanza es esa seguridad que Dios nos da de que las cosas van a mejorar, de que el dolor va a terminar, ¿no es cierto? Y de que la felicidad va a llegar a tu corazón. Ok. Para ti, Roberto, ¿cómo ha sido esto de la esperanza en tu vida? ¿Qué significa y cómo lo aplicas? La esperanza, veo yo en esta palabra, en realidad como un sinónimo podría decir es sentido. Un sentido en la vida de cada ser humano. Bueno, como bien reza un dicho bien común que conocen todas las personas, lo último que se debe perder en una persona es la esperanza, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, creo yo que la esperanza es un sentido. Ahora, en mi vida, a través de muchas circunstancias adversas que nos ha tocado pasar desde la infancia, adolescencia hasta ahora, hemos encontrado en Jesús, desde que conocí y tuve la oportunidad de tener ese encuentro con el Señor, encontrar ese sentido a la vez, esa esperanza de que a pesar de todas las circunstancias negativas y adversas que obviamente no cesarán, porque el enemigo siempre constantemente pone las adversidades, pero hay esa esperanza de que uno puede continuar, de que uno puede seguir adelante, de manera que puede llegar hasta donde uno se proponga. Ok, yo quiero ahora, a modo de introducción, hablar de alguna promesa bíblica acerca de un pasaje o algo referente. Por ejemplo, en tu caso, Yoli, ¿cuál es el pasaje que te llena de más esperanza y de una promesa certera de que Dios es la esperanza, por decir? ¿Cuál es ese versículo?
Mi versículo muy favorito, que me motiva cada día a seguir luchando, está en Salmos 27:10, que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esa seguridad de que Jesús, Dios, está conmigo. Ok. Dios es todo para mí. Ok, gracias, Yoli. Roberto, para ti, ¿cuál es ese pasaje que te llena de promesas, como tú decías, de esperanza? Mateo 6:8 para mí tiene una promesa tan real en cada persona, porque nos dice que el Señor conoce nuestras necesidades antes que nosotros la pidamos. Entonces me muestra o me presenta a un Señor que conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué esperanza alentadora tengo yo al saber de que el Señor está en los cielos conociendo todo el futuro, conoce nuestro futuro? Por lo tanto, este mensaje en Mateo 6:8 que yo encuentro me llena de esperanza, porque el saber de que mi Dios, al cual yo sigo, al cual yo sirvo, Él conoce mis necesidades, y como también complementa en Filipenses 4:19, Él suple mis necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Esto me llena de esperanza cada día. Ok. Daniel, el pasaje... A mí un versículo sí que me gusta mucho desde que era muy pequeño es San Mateo 6:33, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Como personas, la edad que tengamos, tenemos anhelos, aspiraciones, sueños. ¿Quién no tiene sueños? ¿Quién no quiere lograr proezas, cosas? Pero si ponemos a Dios en primer lugar, esas ideas, esos ideales, esos sueños serán realidad. Entonces, esto me motiva a buscar a Dios, sabiendo que lo demás que yo quiero en mi corazón, que es algo personal, será suplido por ese Dios. Ok. Ya hablamos de promesas de la Biblia, ya mencionaron allí algunos versículos interesantes, importantes, pero saben, a veces como que Dios está con la promesa, ¿no? Pero nosotros como seres humanos nos vamos en nuestras propias fuerzas, olvidamos la promesa de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer siempre recordar la promesa de Dios y no confiarnos en nuestras propias debilidades? Yoli, en tu caso, ¿cómo puedo hacer para confiar siempre en la promesa de Dios y ya no abocarme en mis propias fuerzas? Primero, debemos pensar siempre en esto. Yo no soy nada y no puedo lograr nada por mí misma. Entonces, ¿quién es? Es Dios quien hace todo. O sea, sin Dios no soy nada. Entonces, mi respuesta es Dios. Sí, Dios lo hace todo. Dios. Roberto, en tu caso, ¿cómo puedo hacer? Porque están las promesas de Dios, están en la Biblia. Todo joven podemos afrontar las promesas y practicarlas, ¿no? Y vivirlas. Pero llega el momento en que a veces confiamos en nuestras propias debilidades y seguimos nuestras debilidades y dejamos las promesas de Dios. Creo yo que hay una lucha en la cual nos vemos involucrados todas las personas. Y la lucha es que hay un pensamiento en este mundo que dice, si hasta que no lo vea, no lo creo. Entonces, tenemos las promesas del Señor en su palabra. Y hay promesas que el Señor hace que se cumplan en un determinado tiempo en nuestra vida. Pero como que pareciera que hay otras no. Entonces eso me lleva a seguir un camino de confiar en mí mismo. Porque digo, Señor, está tu promesa ahí, pero como que no la veo. ¿Por qué no se cumple? Entonces empiezo en esa lucha, porque el mundo me dice, tienes que ver para creer, tienes que ver. Me satura de eso. Entonces me lleva a caer en mi debilidad, a pesar de teniendo yo las promesas del Señor y esa fe que yo he puesto en el Señor para que yo confíe, de manera que esa promesa sí se cumple en mi vida. Entonces, como que lucho constantemente. Ok. ¿Has prometido algo que alguna vez fallaste? Después del corte hablaremos sobre alguien que nunca falla. Ya regresamos. Visiones de Esperanza es el tema que estamos estudiando en esta ocasión junto a su programa Código Abierto. Eso mismo, Anita, y vamos a estar hablando sobre Zacarías. Qué bueno realmente conocer varios personajes de la Biblia,
porque realmente vamos a hacer un estudio muy detallado acerca de estos profetas, por supuesto. Además, ustedes también pueden participar de nuestro programa enviando su preguntita. Eso mismo, tenemos nuestras redes sociales, que estamos como en Facebook, Nuevo Tiempo Bolivia, y en el Twitter estamos @Nuevo Tiempo Bol. Muy sencillo, ustedes nada más pueden presionar me gusta en el caso del Facebook o pueden presionar seguir a través del Twitter. Eso mismo. Por otro lado, pueden visitar www.nuevotiempo.org. Eso, y tenemos nuestro correo, no se olviden, código abierto @nuevotiempo.org.bo. Lo que queremos es que usted forme parte de este programa, así que tiene varias opciones para que usted no se quede fuera de Código Abierto. Eso mismo, y están llegando preguntitas, entonces vamos a empezar, Anita. Comencemos, claro que sí. La primera preguntita, Dilcy, dice: ¿por qué seguimos siendo espiritualmente impotentes y a menudo caemos presa a nuestras propias debilidades? Es una buena pregunta porque muchas veces caímos, ¿no? En nuestra debilidad. Bueno, viene otra pregunta que dice: ¿cómo vuelve una persona a Dios? ¡Wow! ¿Cómo podrá volver? Sí, ¿no? Interesante. Otra pregunta dice: ¿por qué Dios dice que deben alegrarse los hijos de Jerusalén? ¿Por qué será? Hemos de estudiar la semana, pero vamos a tener la respuesta de aquí a un ratito. Llegó otra preguntita que dice: ¿cómo debiera impactar en nuestra vida la comprensión de la universalidad del mensaje evangélico y la idea de es para toda la humanidad? ¿Cómo será? Bueno, vamos a conocer también una pregunta pues larga, pero sin duda tiene un mensaje bien preciso. Por otro lado dice: ¿por qué necesitamos ambas cosas? El manto blanco de la justicia de Cristo y el aceite del Espíritu Santo. ¿Por qué será? Vamos a saber. Ha llegado otra preguntita que dice: ¿por qué es tan importante recordar nuestra absoluta dependencia de Dios? ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué buenas las preguntas que nos están enviando, ¿no? Realmente la gente tiene muchas interrogantes. Eso. Por otro lado dice: ¿qué significaba un ayuno en el exilio babilónico? Porque Yo el quiero ayuno saber. normal es sin comer, pero ¿y cómo era antes? Sí, ¿cómo sería? Y bueno, llegó otra preguntita, Anita, que dice: ¿cómo podemos llegar a tener equilibrio entre los ritos y nuestra espiritualidad? ¡Wow! Sin duda, si usted quiere también conocer la respuesta a estas preguntas, no se mueva, porque aquí, junto a Pablo y su elenco de invitados, vamos a conocer a detalle sobre este tema. Entonces mande su pregunta, porque muchas preguntas como estas van a ser respondidas aquí en el programa Código Abierto. Entonces no se lo pierda y continúe nuestro programa. Prometiste algo y después no lo cumpliste. Daniel, no sé, creo que el ser humano siempre tiende a eso, ¿no? A olvidarse algunas promesas. Sí, en eso creo que nos diferenciamos de Dios, ¿no? Zacarías capítulo 1, verso 3, trae una promesa ya antigua para Israel, pero una vez más nueva de repente para la gente que volvía del exilio. Dice Zacarías 1:3 así: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué esta invitación, no? Esta invitación de Jehová para los judíos? Porque menciona más adelante que los israelitas antes del exilio habían prometido obedecer a Dios, estar con Él, ¿no es cierto? Ser hijos obedientes, pero ellos se habían apartado. Tú dices algo muy cierto: es fácil no hacer caso. Parece que está en nuestra naturaleza, ¿no? Yo tengo niños, y quien tiene familia, uno nota, ¿no? Uno dice algo en la casa y cuesta. Así que se equivocaron los padres de estos judíos que regresaban a Judá, a Jerusalén. Tristemente padecieron una gran tribulación, ahí un exilio, y al volver Jehová, Dios nuevamente les invita a confiar en Dios y les dice: bueno, vuélvanse a mí, yo no los voy a abandonar. Es decir, no voy a hacerlos caer nuevamente en ese exilio, en esas penas. Como jóvenes tenemos a veces la idea de que tenemos mejores planes que los que diseñan para nosotros nuestros padres. Nos equivocamos, pero los papás, así como Dios, creo que están prestos para nuevamente apoyarnos en esos planes, ¿no? Ok. Roberto, ¿qué viste ahora en el significado de Zacarías? Coméntanos un poco referente a esto. Sé que muchos amigos quizás que nos ven, nos escuchan, se llaman Zacarías, pero no saben qué significa Zacarías. Zacarías significa Dios recuerda, el Señor recuerda.
Esto nos, en realidad es en el significado del nombre de Zacarías hay una promesa, porque a nosotros como seres humanos pareciera que el Señor promete algo y se olvida o no lo cumple. Pareciera, digo, porque no es así. El Señor es fiel a su palabra. Entonces, cuando el Señor vio que su pueblo estaba en cautiverio, estaba sufriendo en manos de los babilonios, en este caso, entonces el Señor recordó aquella promesa de restauración que había sido mencionada muchos años antes desde el profeta Ageo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender el significado de Zacarías, ¿no? Jehová o Dios recuerda. Por lo tanto, aquí en este mensaje Zacarías encontramos justamente el cumplimiento del Señor recordando aquellas palabras que él había mencionado anteriormente. Ok. Yolanda, referente al significado de Zacarías que Dios recuerda, ¿qué significa para ti que Dios recuerda en tu vida? Y comenta para los jóvenes también, ¿no? Bien, Dios nos recuerda sus promesas, nos recuerda que es un Dios perdonador. Bueno, sabemos que como jóvenes nos equivocamos y tropezamos y caemos muy bajo por muchas situaciones. Pero acá, en el libro de Zacarías, el profeta nos recuerda esa gracia, la gracia de Dios y las promesas que tiene en su palabra. Ok. No sé si alguien, acá Roberto, Daniel o Yolanda, se salieron de casa por algún tiempo, y si salieron de casa, ¿cómo fue al volver a casa, ese sentir? No sé si, Roberto, tú saliste alguna vez largo tiempo de casa, que extrañabas quizás la comida de la mamá, el pan del papá, no sé, alguna cosa así, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de viajar a otras tierras lejanas, podemos decir. En realidad no fueron mucho tiempo pasando así años, digamos, ¿no? Pero el sentimiento de volver a casa era un sentimiento, yo creo incomparable, porque hay un anhelo de, como tú mencionabas, Pablo, hace un momento, ¿no? De volver a disfrutar aquellas cosas con las cuales tú te criaste, con las cuales compartías con la familia, ¿no? Porque vuelves a casa, vuelves a la familia, vuelves a los vecinos, a los amigos, la iglesia misma. Entonces hay un sentimiento bien interesante que se produce en la vida, ¿no? El caso mío, ¿no? Al volver a casa, cuando yo estaba regresando, tenía ese sentimiento de anhelar y estar en el momento ahí, porque quería recordar justamente cómo me había criado. Okay. Creo que cuando uno está lejos de casa, Pablo, tiene tiempo para reflexionar. Cuando yo salí, viví con primos, parientes, ¿no es cierto? Comparaba cómo era mi hogar, cómo me portaba, si era un buen hijo o no, un buen hermano, si era un buen compañero, una buena persona. Y al regresar, antes de ello, no sé si les pasó a los judíos, ¿no? Soñaba con ser un mejor ciudadano, una mejor persona, un mejor amigo, un mejor hijo. Creo que el tiempo que estuvieron estos judíos exiliados, fuera de su patria, fuera de Jerusalén, fue el tiempo para madurar. Estar fuera de casa nos ayuda a madurar, para poder valorar lo que teníamos, ¿no? A veces dice el dicho, ¿no? Uno no sabe lo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo perdió. Entonces, salir es saludable en cierta medida. Y a veces solo por los problemas, las pruebas o la lejanía de las cosas que más bien nos traen, porque la familia nos trae bien, es que maduramos y valoramos y recién nos damos cuenta de las cosas importantes. Dios esperaba seguramente con el exilio, 70 años lejos de casa, que los judíos, por lo menos los hijos de estos judíos que salieron exiliados, reflexionasen, madurasen y buscasen la presencia de Dios en sus hogares. Ok. Yoli, ¿tú concuerdas lo que dice Daniel y Roberto también referente a esto? Claro que sí. Cuando yo también salí, también recordamos, ¿no? Uy, me acuerdo, mi mamá me hacía esto, o me acuerdo de pequeña, y extrañamos las cosas, ¿no? Las cosas positivas, entonces nos hacen reflexionar. Ahora esto apliquemos, ahora cómo nosotros podemos volver a Dios. Ponte que, Roberto, te esté escuchando un joven que está alejado de Dios, o alguien que te está viendo que hace mucho tiempo que se separó de Dios. ¿Cómo ahora el ser humano y aquella persona que nos está escuchando y viendo puede volver a Dios? ¿Qué le puedes decir referente? Desde que miré una película, encontré una frase, una película cristiana, y en esa frase decía, nadie ha ido tan lejos que no pueda volver. Entonces, amigo, tú que escuchas y que tú ves este programa, nadie ha ido tan lejos que no pueda volver. Te animo
en el Señor a que tú puedas regresar. Si es que de pronto has tenido te has ido por un camino donde no debiste andar, entonces nunca será tarde para poder regresar a los brazos del Señor. Y Daniel, el versículo que acabaste de leer dice que vuelvan a Dios, ¿no? ¿Será que nosotros podemos volver día a día? ¿Será que nosotros podemos volver hacia Dios? ¿O eso solamente fue para los judíos y Zacarías allá? Claro, ese es un muy buen punto para tocar, porque la vida cristiana consiste en hacer de Dios nuestro alimento cada día, ¿no? Así como el alimento físico nos dura unas cuantas horas y ya tenemos hambre, tenemos sed, queremos beber agua limpia. De igual forma, ¿no? El Señor dice, cada día deben buscar, porque el día que no lo buscas comienzas a apartarte del Señor. 3, 4 días que no buscas a Dios puedes estar lejos. Entonces cada día debemos consagrarnos, buscar a Dios, así seremos jóvenes felices. Ok. Yoli, cuando mencionaba Daniel esto de buscar a Dios y siempre dedicar nuestros primeros días, el primer tiempo del día para Dios, qué difícil es ahora para un joven decirle, voy a dedicar tiempo a Dios, ¿no? Porque por lo general los amigos se consumen, duermes tarde y quizás no haya una irregularidad en esto, ¿no? ¿Podemos todavía volver a Dios? Claro que sí. Hay algo muy interesante, un versículo muy importante que tenemos que comprender primeramente para estar conscientes de que sí podemos volver a Dios. Zacarías 1:14, muy bonito, que dice, y díjome el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Jerusalén y a Sión con gran celo. ¿Qué quiere decir? Celé a Jerusalén con gran celo. La palabra de celos es algo de decir, uy, es malo, ¿no? Celos. Quizás, es algo ¿no? negativo. Claro. Pero una pareja allí, ¿no? Que le está chequeando quizás otra persona o le está tirando el ojo. ¿Y ese celo se refiere, Yoli? No, la Biblia, ¿sí? El celo que habla, que dice Zacarías, dice el celo es como una expresión de amor. Entonces dice, celé a Jerusalén, o sea, amé tanto a Jerusalén, amo tanto a mis hijos y que los celo tanto que quiero que vuelvan a mí. Dice, no, amo tanto y espera que nosotros seamos fieles a Dios. Entonces tenemos que comprender primero el amor a Dios, o sea, cómo Dios nos ama y nosotros volver a Dios. Ahora, me llamó la atención, pasando un poco al capítulo 2, en el verso 10. Por favor, acompáñenos, allí todos los que nos escuchan, nos ven también. En Zacarías 2:10, dice, mira, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque aquí vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Me quedo con las últimas palabras, habitaré en medio de ti. ¿A qué está haciendo alusión esto, Roberto? Es importante recordar el contexto en el cual se cita, ¿no? El pueblo estaba volviendo del exilio, estaban contentos, entonces por eso el versículo 10 dice, canta y alégrate porque estaré en medio de ti. Sin lugar a dudas el Señor estaba diciéndole al pueblo que ahora como Él había una vez más traído a su pueblo, había sido restaurado una vez más, entonces Él decía que iba a estar en medio de ellos, ¿no? Estaba asistiéndolo, ayudándolo, apoyándolo en todo lo que ellos fueran, ¿no? Inclusive en la reconstrucción que habla justamente del templo, ¿no? Entonces el Señor mismo iba a estar ahí. Daniel. También nos puede enseñar esto de que Dios no puede habitar donde hay pecado. No como Israel, Judá se había apartado de Dios. ¿Por qué? Por la idolatría, ¿no es cierto? Por dejar a Dios a un lado. Dios no podía estar con ellos. Dios no se había olvidado, los amaba, pero no podía habitar en medio de ellos, ni en sus corazones, ni en sus mentes, porque el pueblo estaba tras otros dioses. Otras cosas eran la lista, las primeras cosas en su lista de prioridades para los judíos. Cuando dice Jehová, habitaré en medio de ellos, en medio de ustedes, está diciendo el Señor, bueno, ahora que ustedes abran su corazón, ahora que una vez más sean justificados ustedes, voy a poder vivir, porque yo no puedo vivir en medio del pecado, y un corazón dividido amando las cosas del mundo y las de Dios no es el lugar para que Dios habite. Ok, ahora miren, pasemos un poquito más adelante, allí en el versículo 11, y se unirán muchas naciones al Señor aquel día. Yoli, ¿qué significa esto de que se van a unir muchas naciones aquel día? Bueno, el capítulo 2 de Zacarías habla justamente de la promesa que dio al principio de Génesis 3:15, que dice que va a restaurar, ¿no? Jerusalén
y que va a tener lo que dice acerca de lo que es la segunda venida de Dios, la promesa que Él dio. Entonces, acá muestra claramente Zacarías 2, la venida de Jesucristo. Alégrense porque yo voy a venir, voy a estar en medio de ustedes y mucha gente va a estar conmigo. Yo pienso que tanto gentiles como judíos, es decir, la salvación es para todas las personas. Los que nacieron en el seno judío y los que no, en ese tiempo, ¿no es cierto?, los gentiles podían acercarse a Dios. Dios ama a todos. Así seamos, ¿no?, jóvenes con ciertos tipos de, no sé, de ropa, de vestimenta, de diferentes países. Dios llama a todos a ser parte de su pueblo, así que hay que aceptar la invitación. Ok, interesante. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has perdonado? ¿Ya contaste? Pues después del corte hablaremos sobre el perdón. Así que ya regresamos. Hola, ¿cómo estás? Estamos en el espacio donde profundizamos sobre la lección, sobre el estudio de cada semana. Bienvenido y gracias por estar y acompañarnos cada día. Esta semana estamos estudiando sobre los profetas menores y todos los días que vendrán en este trimestre haremos algo similar. Hoy quiero presentarte un material que realmente, si lo consigues y puedes estudiarlo, será de beneficio para ti y para todos los que te rodean. El material se llama Patriarcas y Profetas. Este es un libro escrito por Elena G. de White, un libro maravilloso que comienza ilustrando la historia desde el origen, cómo surgió el mal, y va a caminar en sus líneas sobre los patriarcas. Va a seguir hablando sobre los diferentes profetas que empezaron a surgir. Va a llevar a que uno entienda un poquito más sobre el diluvio. Va a entenderse también sobre qué pasó con David, el gran rey de Israel. Y va a llevar a algunos de los profetas menores también. Hay una frase que quisiera leerla, si tú me permites, que a mí personalmente siempre me impactó. El Señor mismo dice: dirigía la educación de Israel. Sus cuidados no se limitaban solamente a los intereses religiosos de ese pueblo. Dios no solo se limita a tu interés religioso. Él quiere educarte. Quiere a través de estas líneas que tú encuentres algo más profundo, algo más real. Que encuentres a Jesús, que con la ayuda de la palabra de Dios, la Santa Biblia y los escritos que Dios inspiró, por ejemplo, patriarcas y profetas, tú puedas encontrar más a Jesús, encontrar a ese ser maravilloso que te puede dar amor, comprensión, esperanza, algo que hoy en día es bastante difícil conseguir. Pero querido amigo, amiga, televidente, oyente y también internauta que está siguiéndonos por las líneas del internet, querido amigo, por favor, busca más información, busca material que te pueda llevar más hacia Cristo, que te pueda hacer sentir más firme al lado de Jesús. Por favor, continúa con nosotros. No te olvides de estudiar más y poder entender estos grandes apoyos de estos maravillosos libros. Que Dios te bendiga. ¿Cuántas veces ya has perdonado? ¿Difícil perdonar? ¿Fácil? Yoli, ¿cuántas veces has perdonado? ¿Te has puesto a contar alguna vez? ¿Será difícil esto? Bueno, no me puse a contar, pero sí me fue muy difícil. Como jóvenes, muchas personas nos sentimos muy indefensos y nos hacen mucho daño. Claro. Y muchas acusaciones que recibimos. Y entonces nos es difícil,
A veces somos rebeldes, oh, ¿qué le pasa? ¿Por qué me hace a mí? Y entonces, no, que Él me venga a perdonar, yo no. Ese orgullo que tenemos. Típico de jóvenes, ¿no? Sí, y entonces hay que luchar mucho por eso. Y decir, no, tengo que ir a pedir perdón, me equivoqué. O a veces con las palabras ofendemos. Y yo sí perdoné. Dios ha puesto en mí eso. Entonces sí, dije, si Dios me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar? Entonces sí. Ok, gracias, Yoli. Yo digo esto porque aquí en el capítulo 3 me está hablando de un sumo sacerdote, Josué, ángel del Señor, a ver qué más, tizón arrebatado, ropas sucias, etcétera, etcétera, etcétera. Roberto, ¿qué significa esto? Y creo que a lo largo del estudio de los profetas menores hemos visto hartas figuras de lenguaje ahí entrelazadas y que un poquito difícil y desafiante sobre todo el estudio de estos profetas menores. Sin lugar a dudas, Pablo, ¿no? Vemos en esta parte interesante, en realidad creo yo bien central en el libro de Zacarías, ¿no? Que habla justamente de la visión del sumo sacerdote y las acusaciones de Satanás que estaba constantemente contra este sumo sacerdote. Ahora, es interesante notar como dice también que no solamente estaba realizándose contra el sumo sacerdote, sino también él representaba a toda la nación que estaba detrás de él. Entonces, vemos acá la figura del enemigo en todo tiempo acusándonos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender esta parte. Daniel. Sí, podemos añadir lo siguiente. El manto en Zacarías 3, ¿qué representa? Representa la justicia. ¿De quién? ¿De Josué? No, porque en la escena Josué tiene unas vestiduras viles, sucias. Entonces el manto representa la justicia de Dios, ¿no? En Cristo. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Este capítulo es importante para la vida cristiana porque está hablando acá el capítulo 3 de la justificación por la fe. De que nuestras obras son viles como el manto de Josué. Pero una vez que el Señor limpia nuestra vida, ¿qué pasa? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es entonces cuando comenzamos a vivir una vida diferente, una vida distinta. El aceite del que habla ahí el capítulo, el candelabro que tenía aceite y no terminaba, ¿no es cierto?, de proveerse para el fuego, es la presencia del Espíritu Santo. Entonces esas dos palabras, ¿no?, el manto, el aceite, representa eso y representa la vida cristiana que podemos tener y los resultados, ¿no? Con el Espíritu Santo podemos nosotros tener una vida distinta y no sentir vergüenza. Ok, y tú, Daniel, mencionabas de ropas. Me llamó la atención esto, Roberto, de ropas. ¿Qué más o menos significa entonces en sí ropas mismos? ¿O cómo me puedo imaginar estar yo ante Dios con mi ropa sucia? Necesito limpio la ropa. Esta parte es interesante, Pablo, ¿no? Yo creo que es tan crucial en la vida de cada persona y en la vida del cristiano, porque sin lugar a dudas nosotros nos apartamos. En cierto momento de nuestra vida nos apartamos del Señor, vamos, y esto nos trae a la memoria en la misma palabra del Señor la historia, la parábola del hijo pródigo. Cuando este hijo se apartó, desperdició los bienes y conocemos el relato, cuando él volvió y decidió volver al padre, él no estaba bañado, Pablo, él no estaba limpio, él estaba con una ropa sucia. Así mismo a veces cuando nosotros nos alejamos y decidimos por la obra del Espíritu Santo volver a nuestro Padre Dios, nos presentamos con esa misma ropa. Y lo lindo y el mensaje lindo que nosotros tenemos aquí es que el Señor no nos pide que nosotros volvamos limpios. El Señor nos acepta tales como nosotros llegamos sucios, con nuestros pecados, con nuestras inmundicias, ¿no? Entonces el Señor está ahí con los brazos abiertos, tal como sucedió con la parábola del hijo pródigo. Ok. Yoli, ¿qué otra enseñanza y qué esperanza también rescataste de este capítulo? Bien, algo muy importante es que en cada situación, y muchos jóvenes siempre dicen eso, y muchas personas, muchos cristianos, están con el remordimiento. No, pero Dios todavía no me ha perdonado. Ay, me equivoqué. Estamos, como que Satanás nos acusa. No, te equivocaste en esto. Y estamos ahí. Nos sentimos tristes por todo lo demás. Pero en esta situación, cuando Satanás quiere hacernos sentir tristes, quitarnos la paz, nosotros con fe y con firmeza decimos, Jesús está ahí, porque dice cuando nosotros vamos, estamos en el cielo, y dice no, y Satanás dice, ella ha pecado, y Jesús está ahí, Señor, mira mis manos. Entonces se ve la justicia de Cristo. Ok, ahora Daniel, un poquito más de declaración sobre esto. ¿Por qué necesitamos sí o sí el Espíritu Santo y la justicia de Dios? De Cristo. ¿Por qué necesitamos esto?
porque por nuestras propias obras no podemos ser hallados justos delante de Dios. Por esa razón, ¿no? Humanamente no se puede. Por eso Josué, que era un líder de la casa de Dios, no era cualquier persona, era un líder. Él tenía sus defectos, pero porque era ser humano y humanamente no podemos ganar el perdón de Dios, ¿no? El favor de Dios es que Dios limpia su vida. Ahora le pone un manto blanco y le da un consejo, ¿no? Le da un consejo y le recuerda algo en el versículo 5 de Zacarías 3, que al final dice, ¿no? El versículo 4 al final: mira, he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir de ropas de gala. El Señor quiere que heredemos la eternidad, quiere que rebosemos de alegría, de juventud, de dinamismo, de todo, pero recuerda, Josué, que Él es Dios quien cambia la vida. Queremos una vida distinta, una vida diferente. ¿Quién va a cambiar nuestra vida? Nosotros no vamos a poder. Buscando la felicidad nos hacemos daño, nos lastimamos más y más. Entonces ahí le recuerda a Josué: mira que yo he quitado tu ropa sucia, yo te doy una vida nueva. Y también quería mencionar algo importante. ¿Cuándo ocurre el cambio en una persona, en un joven? Creo que él mencionó, ¿no? Dios espera que vayamos tal cual somos. Ocurre el cambio cuando estamos en la presencia de Dios. Mire, Josué llegó a la presencia de Dios, Satanás lo culpaba, y delante de Satanás, el acusador, ¿no? En esta imagen, en esta visión, es que Dios cambia la ropita de Josué, una ropa sucia por una ropa limpia. No es antes. Josué tampoco trata de cambiarse la ropa, lavar su ropa antes de ir a la presencia de Dios. En la misma presencia de Dios, Dios hace el cambio. Hay que ir a Dios para poder cambiar. Y el cambio o el favor de Dios de poder recibir el perdón, hablamos del perdón, ¿no? Dios nos perdona. Qué maravilloso. No nos dice, no nos recrimina, te perdono, nos dice. Ese perdón debe crear en nosotros el deseo de buscar al Espíritu Santo, ese aceite que no debe faltar. Ahora, la obra del Espíritu Santo y el cambio que hay en nuestra vida no es humano, ¿no? La lección dice eso, ¿no? No es por fuerza humana que ocurre el cambio en la vida, es por una obra poderosa divina fuera de nosotros. El Espíritu Santo, así como el aceite dice, fluía por los candeleros para que haya fuego siempre, y no por mano humana, sino que había una forma de que el aceite llegue ahí, ¿no es cierto? Así también el Espíritu Santo trabaja. Nosotros no podemos hacer nada para continuar la vida de santificación. El Espíritu Santo es el que obra. Ok, ya mencionabas el candelabro y eso me llamó mucho la atención en el capítulo 4. Hay una visión del candelabro y de los olivos. Roberto, un poquito acláranos sobre esto de la visión del candelabro y qué sentido tiene para nosotros como jóvenes hablar de candelabro, en este tiempo. Hablamos de candelabro, hablamos de luz, ¿no? Algo que ilumina. Y entonces nosotros tenemos la seguridad ahora, al estudiar esta sección de la Biblia, hablando de un Dios que está permanentemente con su pueblo, que está permanentemente con sus hijos, iluminando, ¿no? Entonces encuentro yo en el sentido de candelabro un sentido de luz, ¿no? Entonces muy importante. Y aquí hay una esperanza bien interesante, ¿no? Que al final, tal vez comentaremos, que nos habla de la dependencia total que nosotros debemos tener del Señor. Ok, ya eso es lo que iba, Yoli. ¿Por qué es necesario depender de Dios? Y sencillo, porque nosotros no podemos hacer nada. Algo muy interesante que también Zacarías menciona es que el poder siempre proviene de Dios, de nadie más. Ok, y Daniel, para ti, ¿qué significa que sí o sí tenemos que depender de Dios? ¿Por qué siempre tenemos que estar dependiendo de Dios? ¿No habrá otra alternativa, quizás, entre comillas? Claro, hay alternativa, Pablo. El hombre puede elegir. Lo triste son los resultados de no elegir el consejo divino, la presencia de Dios en nuestra vida. Sin Dios podemos elegir vivir sin Dios y de repente abrazar un poco de dicha, felicidad momentánea, y después las consecuencias. ¿Quién nos cura, ¿no? de la enfermedad? ¿Quién nos saca del vicio, de la droga? ¿Quién nos saca de la cárcel por haber estafado, por haber robado? ¿Quién? Esos años de pena, de angustia, producto de nuestra elección. Por eso debiéramos hacer de Dios solamente nuestra única elección, por así decirlo. Entonces, Roberto, ¿tú crees y animas a los jóvenes que te escuchan y te ven que sí o sí debemos recordar de que todo lo que viene es de Dios? Sin lugar a dudas, nunca debemos olvidar que nosotros, y
todo lo que obtenemos, todo lo que tenemos, lo debemos al Señor. Y ahí nuestra dependencia del Señor cada día, Pablo, porque no es algo que, bueno, hoy dependo del Señor, mañana estoy con fuerza, tengo una mente lúcida, consigo las cosas que quiero y luego me olvido de Dios. No, hay una dependencia que nosotros debemos entender cada día del Señor, porque como bien mencionaban nuestros amigos, sin el Señor no podemos hacer nada, ¿no? Entonces es muy importante y animo a los jóvenes a que podamos depender cada día del Señor, en cada momento, porque si nosotros intentamos por nuestra propia fuerza, vamos a salir chasqueados, frustrados. Ok, y Yoli, también la misma pregunta, ¿animas a los jóvenes a seguir dependiendo de Dios? Porque como le digo a Roberto y le digo aquí a Daniel y muchos, los que nos escuchan y nos ven, poniéndome en lugar de como jóvenes realmente es casi como imposible, porque tenemos tantas cosas que nos distraigan y que, bueno, lo dejamos en segundo plano. Claro. Como decía Daniel también, o sea, si nosotros hacemos las cosas sin Dios, tiene consecuencias y después nos frustramos de todo. Algo muy bonito que dice Zacarías en el capítulo 4, verso 6, que me gustaría resaltar, dice más el capítulo 4, verso 6, Zacarías. Ok. Zacarías 4, verso 6. Sí. Dice mi versión: continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, por el Espíritu de Dios podemos lograr hacer muchas cosas. A veces decimos, pero ¿cómo yo no voy a poder superar este vicio, este pecado, que no puedo, yo no voy a poder? No, si nos rendimos totalmente a Dios, Él, por el Espíritu, por el poder de Él, vamos a poder lograr y vamos a poder cumplir, ¿no?, nuestras expectativas como jóvenes, nuestros objetivos buenos que tenemos. Señor, yo te prometí que este año voy a ser bueno, mejor alumno, pero a veces queremos hacer nosotros mismos. Debemos depender de Dios, por el Espíritu Santo lo vamos a hacer. Ahora Daniel, en el capítulo 7, al parecer está mencionando algo sobre los ayunos y en el tiempo de ahí de la deportación volviendo. Claro, la Biblia menciona que una sola vez al año debía ayunarse, en el día de la expiación. Pero los judíos ya en el exilio habían inventado otros ayunos más, el 4.º mes, ¿no es cierto?, el 10.º mes, para recordar el exilio, para recordar cosas tristes, porque a lo mejor no se sentían perdonados. Entonces eso está mal, ¿no? Ok, y Roberto, necesitamos ver el pasado, analizar los errores para afrontar el presente. Sin lugar a dudas, vemos aquí también que el exilio que tuvo el pueblo era un castigo por la rebelión permanente, claro, que tenía el pueblo, ¿no? Entonces, ahora es necesario que nosotros a veces en un momento de nuestra vida demos una mirada al pasado para que podamos aprender de nuestros errores. Y qué mejor aprender, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que siempre ellos están cerca de nosotros diciéndonos, hijito, yo cometí tal error, por favor, tú no vuelvas a cometer. Entonces, es importante en nuestra vida que podamos tomar en cuenta este consejo. Ok, Daniel, hemos hablado de la primera parte de Zacarías, se habló del ayuno, se habló de la esperanza. ¿Cuál sería la síntesis entonces de esta primera parte de Zacarías? El hecho de reconocer que debemos confiar en el Señor, de que si es que nos hemos apartado de Él, debemos regresar. Hay una promesa maravillosa en el último capítulo de este libro de Zacarías, el capítulo 14, en el que menciona de que aquella persona que no fuere y habitase en Judá, en Jerusalén, no tendría lluvia, no tendría bendición. Es decir, ¿para qué seguir probando vivir lejos de Dios? Debemos, dice, reconciliarnos con el Señor, pedir perdón y buscar la presencia del Espíritu Santo para que la promesa ahí que se menciona en el verso 20 de Zacarías 14 sea verdad. Ahí el verso dice: en aquellos días las campanillas de los caballos dirán consagrado a Jehová, y todo estará consagrado al Señor. Dios quiere que como personas, como jóvenes, vivamos consagrados. Pidamos perdón por los errores y pidamos la presencia del Espíritu Santo para tener una vida distinta, una vida nueva, un manto nuevo de justicia. Okay. Gracias, Daniel. Gracias, Roberto. Gracias, Yoli, por habernos acompañado. Y sabes, al siguiente programa hablaremos sobre la otra mitad del libro de Zacarías. Estamos solamente en la mitad. Así que nos vemos en nuestro siguiente programa. La cita es en el siguiente programa. Un abrazo y bendiciones.
Chao. Veo una multitud que camina angustiada, sin saber del retorno de Jesús. Yo